Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde se destapan todos los secretos, romances y dramas de tus series favoritas. Hoy tenemos un vídeo que, va a dar mucho de qué hablar. Preparen palomitas, acomódense en sus sofás y agárrense porque la información que les traigo es explosiva. Como saben, aquí nos encanta analizar a fondo los culebrones turcos que nos roban el corazón, pero también nos encanta estar al día con los rumores, los chismes y las noticias más calientes del momento. Y hoy, amigos míos, tenemos un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas. Un rumor que involucra a algunos de los nombres más importantes del panorama actoral, y que podría cambiarlo todo. Antes de sumergirnos en este mar de intrigas, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto los chismes más jugosos. Además, si les gusta este vídeo, déjenme un like y compártanlo con todos sus amigos fans de las series turcas. Ayuden a que nuestra comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este bombazo, que promete dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que según los rumores que circulan por las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, podría haber problemas serios entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, la cosa se pone aún más interesante. Parece ser que Kerem podría estar involucrado en una boda secreta. Y atención, porque la novia en cuestión no sería Hande, sino otra actriz turca, Melisa Dongel. Sí, lo sé, es una locura. Pero antes de que empiecen a sacar conclusiones apresuradas, vamos a analizar la situación con calma. ¿De dónde viene este rumor? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué podría significar para el futuro de Kerem y Hande? Y lo más importante, ¿quién es Melisa Dongel y por qué estaría involucrada en todo esto? Para entender el contexto de este drama, tenemos que hablar de algunas series turcas que han marcado un antes y un después en la carrera de estos actores. Empecemos por la serie que los unió, la que catapultó a Kerem y Hande al estrellato mundial, Çenkalkabım. Esta comedia romántica estrenada en 2020 cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Sus caminos se cruzan de forma inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir que están comprometidos. Como se pueden imaginar, lo que empieza como un simple juego termina convirtiéndose en algo mucho más serio y muy apasionado. Çenkalkabım fue un auténtico fenómeno a nivel mundial. Su éxito se debió en gran parte a la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. La serie no solo tenía una trama divertida y entretenida, sino que también contaba con unos protagonistas carismáticos que conectaron de inmediato con el público. La relación en pantalla entre Eda y Serkan era tan creíble que muchos fans empezaron a sospechar que había algo más entre Kerem y Hande en la vida real. Y efectivamente sus sospechas se confirmaron. Poco después de que terminara la serie, Kerem y Hande hicieron pública su relación. Para los fans de Çenkalkabım, fue como un sueño hecho realidad. La pareja perfecta, que había nacido en la pantalla, ahora era real. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su romance. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y parecían inseparables. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura entre Kerem y Hande empezaron a circular con fuerza. Al principio muchos pensaron que se trataba de simples especulaciones, pero con el paso de los días, los rumores se hicieron más insistentes. Y finalmente la noticia se confirmó, Kerem y Hande habían roto su relación. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans de la pareja. Muchos se sintieron decepcionados y tristes al ver que su sueño se había desvanecido. Pero, ¿qué fue lo que provocó la ruptura? Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero se especuló con diferentes motivos, diferencias de agenda, presión mediática, celos. Lo cierto es que Kerem y Hande tomaron caminos separados y, desde entonces, han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Se dice que la intensa atención de los medios y los fans, sumado a sus apretadas agendas de trabajo, crearon una tensión insostenible en la relación. Algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que ambos tenían diferentes visiones sobre el futuro y la dirección que querían tomar en sus carreras.
Ande enfocada en su desarrollo actoral y proyectos más dramáticos, mientras Kerem exploraba oportunidades en la producción y escritura. Ahora bien, volviendo al bombazo de hoy, ¿dónde encaja Melisa Dongel en todo esto? Melisa es una joven y talentosa actriz turca que ha participado en varias series de éxito como Aşk Intikam y Sadakatsiz. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Melisa ha demostrado una versatilidad impresionante en sus roles, desde la comedia romántica hasta el drama intenso, consolidándose como una figura emergente en la industria del entretenimiento turco. Curiosamente, Melisa también formó parte del elenco de Sen Kalkapm, interpretando el papel de Ceren Basar, una de las mejores amigas de Eda. Aunque su personaje no tenía una relación directa con Serkan, Melisa y Kerem coincidieron en el set de rodaje durante varios meses. Durante ese tiempo, según algunos rumores que ahora resurgen, se habría forjado una conexión especial entre ellos, una conexión que habría permanecido latente hasta el momento oportuno. Y aquí es donde empiezan a encajar las piezas del rompecabezas. Según los rumores que circulan, Kerem y Melisa habrían mantenido una relación en secreto durante los últimos meses. Al parecer, su relación habría ido evolucionando hasta el punto de decidir dar un paso más y casarse en secreto. Se dice que la boda habría sido una ceremonia íntima, con la presencia de solo familiares cercanos y amigos íntimos, lejos del escrutinio público. Esta decisión, según las fuentes anónimas que alimentan el rumor, se habría tomado para proteger su privacidad y evitar la presión mediática que inevitablemente acompañaría un evento de esta magnitud. Obviamente toda esta información hay que tomarla con pinzas. De momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados. Ni Kerem, ni Hande, ni Melisa han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, la intensidad de los rumores y algunas pistas que han aparecido en las redes sociales han hecho que muchos fans empiecen a creer que algo podría ser cierto. La falta de negación contundente por parte de los involucrados ha avivado aún más las especulaciones, y la maquinaria de las redes sociales se ha puesto en marcha, analizando cada publicación, cada interacción y cada movimiento de Kerem, Hande y Melisa en busca de pistas que confirmen o desmientan la noticia. Por ejemplo, algunos usuarios de Twitter han señalado que Kerem y Melisa han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en restaurantes discretos, paseando por parques apartados y, incluso, saliendo de un mismo edificio a horas diferentes. Estas supuestas coincidencias, aunque no constituyen una prueba irrefutable, han alimentado aún más las sospechas de una relación secreta. Otros han destacado que Melisa ha empezado a seguir a la madre de Kerem en Instagram, lo que podría ser una señal de que la relación entre ambos es seria. Este detalle, aunque aparentemente insignificante, ha sido interpretado por muchos como una señal de que Melisa ha sido aceptada en el círculo familiar de Kerem, lo que fortalecería la hipótesis de un compromiso formal. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos insinuando que Kerem podría estar preparando una sorpresa importante para sus fans. ¿Podría ser esta sorpresa su boda con Melisa? Estos artículos, aunque redactados con cautela y sin confirmación explícita, han contribuido a crear una atmósfera de expectación y misterio en torno a la vida personal de Kerem. En cualquier caso, lo cierto es que este rumor ha generado una gran expectación entre los fans de las series turcas. Muchos están divididos, algunos se niegan a creer que Kerem haya abandonado a Hande por Melisa, mientras que otros están convencidos de que la boda secreta es una realidad. La polarización entre los fans es evidente, con debates acalorados en redes sociales y foros de discusión. Los más fieles a Hande expresan su decepción y desconfianza, mientras que otros, más pragmáticos, argumentan que Kerem tiene derecho a rehacer su vida y encontrar la felicidad con quien él elija. Si la noticia se confirma, sin duda sería un golpe duro para los fans de Sen Kalkapm, que aún esperaban una reconciliación entre Kerem y Hande. También podría afectar la imagen pública de Kerem, que siempre ha sido considerado un galán romántico y un hombre fiel. La percepción del público sobre Kerem podría verse alterada si se confirma que ha mantenido una relación secreta y contraído matrimonio sin hacer pública la noticia. Pero al margen de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que todos los implicados son personas que tienen derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad. Si Kerem y Melisa han decidido casarse, les deseamos lo mejor. Y si Hande ha seguido adelante con su vida, también le deseamos toda la felicidad del mundo. La vida personal de los actores no debe eclipsar su talento y su trabajo en la industria del entretenimiento.
En el mundo de las series turcas como en la vida real, las cosas no siempre son como las esperamos. Los romances nacen y se desvanecen, las parejas se forman y se rompen, y los rumores van y vienen. Lo importante es mantener la calma, no sacar conclusiones apresuradas y respetar las decisiones de los demás. La privacidad y la autonomía personal deben ser respetadas, incluso en el caso de figuras públicas. Y hablando de parejas, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, Yargı. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato. Yargı ha sido un auténtico éxito en Turquía y en otros países. Su trama intrigante, sus personajes complejos y sus giros inesperados han mantenido al público enganchado desde el primer capítulo. Además, la química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, lo que ha hecho que muchos fans sueñen con un romance entre ellos en la vida real. La dinámica entre los personajes de Ilgaz Kaya y Ceylin Erguvan ha cautivado al público, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Aunque Kaan y Pınar siempre han negado los rumores de una relación, su complicidad en pantalla es evidente. Su trabajo en Yargı les ha valido numerosos premios y reconocimientos, y les ha consolidado como una de las parejas más queridas de la televisión turca. La profesionalidad y el talento de ambos actores han sido clave para el éxito de la serie, que ha logrado trascender fronteras y conquistar al público internacional. Volviendo al tema principal de este vídeo, es importante recordar que los rumores sobre la boda secreta de Kerem y Melisa son solo eso, rumores. No hay ninguna prueba fehaciente que confirme la noticia. Sin embargo, la intensidad de los rumores y las pistas que han aparecido en las redes sociales han hecho que muchos fans empiecen a creer que algo podría ser cierto. La verdad, como suele ocurrir, podría estar en algún punto intermedio entre la especulación y la realidad. Solo el tiempo dirá si Kerem y Melisa deciden hacer pública su relación o si, por el contrario, los rumores se desvanecen. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus trabajos en la televisión y en el cine, y estaremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir. La industria del entretenimiento turco es dinámica y cambiante y las sorpresas están a la orden del día. Y para finalizar con otro drama, aunque este es de ficción, quiero hablarles de Aşk 101. Esta serie juvenil de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión de su profesor favorito. Para ello, deciden emparejarlo con una profesora recién llegada al instituto. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y emotiva que ha conectado con el público joven de todo el mundo. Su trama aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Además, cuenta con un elenco de jóvenes actores talentosos que han sabido dar vida a sus personajes de forma creíble y conmovedora. La serie ha sido elogiada por su representación honesta de los problemas y desafíos que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Esta serie, aunque no directamente relacionada con los rumores de Kerem y Melisa, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que las relaciones pueden ser complicadas y llenas de sorpresas. La vida, como el amor, es un viaje lleno de altibajos, y es importante mantener una actitud abierta y comprensiva ante las decisiones y experiencias de los demás. En definitiva, el mundo de las series turcas es un universo fascinante lleno de intrigas, romances y dramas. Los actores y actrices que dan vida a nuestros personajes favoritos son personas de carne y hueso que tienen sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias historias. A veces la realidad supera la ficción y los rumores se convierten en noticias. Pero al final, lo importante es recordar que todos merecen respeto y comprensión. El respeto a la privacidad y la empatía hacia los demás deben ser valores fundamentales en nuestra interacción con el mundo del entretenimiento. Y con esta reflexión, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de los rumores más calientes del momento. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem y Melisa se han casado en secreto? ¿Qué le desearían a Kerem, Hande y Melisa si pudieran hablar con ellos? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayuden a que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.
Y recuerden, aquí siempre encontrarán la información más fresca, los análisis más profundos y por supuesto, los chismes más jugosos. Adiós.